Tenemos entonces a un amigo de siempre, una persona a la que nosotros, a veces a mí hasta me da vergüenza llamarlo porque es tantas las veces que lo molestamos, pero afortunadamente cada vez que tocamos esa puerta, él la abre de par Él es en mi par. abogado y yo le pago por ser mi abogado. Dice un gran filósofo de la literatura internacional, ¿cómo es que se llama el creador de Spider-Man? El creador de Spider-Man, no recuerdo el nombre, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces la gente poderosa tiene una responsabilidad de ese poder de sapiencia y esa sabiduría debe compartirla. Oye, Así ¿qué es. lío te están metiendo? Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, a propósito de unas declaraciones que dio con relación a la situación en Haití. Por ahí quiero comenzar esta conversación. Bueno, yo pienso que esa es, y si no lo es para muchos, debe de serlo, la principal preocupación de este país. Esa es la realidad. O sea, nosotros tenemos como vecino un país totalmente colapsado, y es una pena porque a fin de cuentas ambos países compartimos el mismo cuerpo, somos islas. Entonces, lo que comienza a preocuparme es que me da la impresión como que a ese cuerpo, una de sus partes, parecería que tiene cáncer, y eso debe de llevarnos a todo al centro de la reflexión. Así es. Ver cómo eso, honestamente hablando, es que ahí no hay absolutamente nada en tu poder querer sustentar cualquier cosa. Entonces a mí me preocupa que siempre hablamos de la comunidad internacional, y eso está muy bien. Yo no creo que Naciones Unidas ni siquiera termine resolviendo el problema. Yo creo que ahí va a haber que conformar un fideicomiso. Y me preocupa, lo que me está preocupando es que yo creo que hay cosas que ya tenemos que asumirlas nosotros los dominicanos como nación. Por ejemplo, a mí me preocupa lo que ha sido históricamente el manejo de la frontera, en donde haya habido una corrupción desorganizada. O sea, tú no puedes decir que ahí hay una estructura de corrupción, pero sí hay una corrupción desorganizada. Tú te hablas con los alcaldes, tú hablas, por ejemplo, con los gobernadores de las 5 provincias fronterizas, y todos coinciden con las situaciones que se dan ahí. Me preocupa, por ejemplo, y saludé públicamente lo que anunció el presidente el domingo, pero nosotros estábamos totalmente desprovistos para poderle darle con el frente a cualquier contingencia que se presentara ahí. Cuando yo vi que el presidente anunció lo que se está comprando como equipos, armamentismo, en fin, evidentemente ese era el reflejo de que eso estuvo totalmente desprovisto, esa frontera. O sea, ¿cómo fue que eso se pudo cuidar? Yo me pregunto, ¿cómo el Estado ha venido controlando las visas que se dan desde los consulados en Haití? Es que aquí hay un tema que nos corresponde a nosotros. Yo me pregunto, ¿ustedes no creen que llegó la hora de que el sector privado, la clase política, los sectores que inciden en la vida nacional se sienten? Por ejemplo, todos estamos conscientes de que hay un renglón de la economía que requiere la mano de obra haitiana. De eso estamos conscientes todos. Sobre todo porque el trabajo que realizan lo hacen bien. Eso está muy bien. El problema es que aquí nosotros aprobamos leyes que es el Estado el que primero la vive violando. Y me explico. Aquí se establecen porcentajes de cuál es la cuota de o que deben de ocupar personas 80-20. Dice la ley. Entonces ese es el tema. Entonces yo me pregunto, es verdad que se requiere una mano de obra, pero eso se ha regulado.
Entonces, aquí hay un desorden generalizado. Pero mucho de ese desorden, Servio Tulio, tiene que ver precisamente con que ese sector que se beneficia de la mano de obra barata es el sector empresarial que coincidencialmente tiene un poder impresionante porque tiene una gran cantidad de los empleados que coexisten en República Dominicana y que nosotros seguimos teniendo de los peores salarios en América Latina. Entonces, el tema haitiano confluyen muchas cosas. Hay un factor económico que tiene que ver con una cierta responsabilidad. Sí, el problema es que el que jura por respetar las leyes y la Constitución es el Estado. Claro. O sea, el Estado es el que controla, es el que tiene el poder. El problema es que el Estado no quiere enfrentar esa realidad. En el caso del Estado tuvo, por ejemplo, una iniciativa con el tema de la ley de desarrollo fronterizo y quienes la bloquearon precisamente fueron los empresarios. Entonces, una parte importante de esa seguridad fronteriza, para mí, esa es una opinión muy personal, tiene que ver con que en esas zonas la proporción que existe entre la población dominicana y la población haitiana está borrando el alcance del Estado en esas zonas. Es como si nosotros fuéramos República Dominicana solamente en el Cibao y zonas aledañas, pero cuando y esa hablamos zona sea República Dominicana habitada por haitianos. habitada por haitianos. Mira, yo pienso que va más allá, ¿eh? Si tú vienes desde la frontera hasta Punta Cana, tú vas a sentir la presión. Tú sabes que a mí me preocupa mucho el tema de la trata y tráfico de personas. Eso puede llevarnos a nosotros como Estado a un conflicto internacional. Es que aquí hay cosas, sanciones internacionales. Es que aquí hay que sentarse, ¿no? Oye, cuando uno plantea estas cosas, es porque uno comienza a ver cuáles van a ser las consecuencias. Y frente a esos niveles de sensibilidad que hay frente al tema y que nosotros históricamente no han venido acusando de una serie de apelativos, digámoslo así, yo creo que ya llegó el momento de que nosotros comencemos a cuidarnos. Honestamente no te lo digo, pero desde el punto de vista institucional. A mí me preocupa mucho. Mira, cuando yo era embajador, cuando fui consultor jurídico de la Cancillería, yo estuve en Haití y estábamos tratando de llegar a 7 acuerdos con esa nación. ¿Tú sabes lo que pasó? No hubo forma. Antes del terremoto, señores, nosotros como fundación yo fui a Haití, porque la primera ministra, recuerdo, y yo quería replicar una FINUS en Haití. Y tuvimos una reunión con los jueces que conformaban la Suprema Corte de Justicia de la República de Haití. Señores, y a los días viene el terremoto, y de los 11 jueces que conformaban la Suprema Corte de Justicia, 9 quedaron sepultados. Wow. O sea, este es un tema. Este es un tema. ¿No? Yo lo que estoy diciendo que la comunidad internacional, eso está muy bien, perfecto, pero hay cosas que es a nosotros que nos corresponden. Me gustaría que tú explicaras el planteamiento que haces de que la solución tú piensas que podría ser un fideicomiso. Sí, yo creo que va a tener que venir un concurso de naciones y que se cree un fideicomiso que sirva como herramienta de administración y de construcción de las instituciones haitianas. Por ejemplo, nosotros hablamos de democracia, pero ¿dónde están las instituciones? Mira, mientras que tuvo ahí Papadoc, Haití funcionó. Obviamente porque funcionó sobre la base de la represión. Cuando viene Aristide, que quiso democratizar Haití, ese Estado colapsó. Uno de los grandes errores históricos fue haberle dado un golpe de Estado a ese bendito hombre. Esas son las consecuencias. Las consecuencias que nosotros hemos venido pagando durante las últimas décadas de haber derrocado a Juan Bosch. Es lo que ellos están pagando ahora por haber derrocado a ese hombre. Esas son las consecuencias. Porque la democracia no se escribe
ni se dice, se construye. Otra cosa, yo oía al expresidente Medina decir algo que es verdad. ¿Cómo es posible que un país pobre, sin instituciones, el sistema sea parlamentario? Vete a las ciencias políticas para que tú veas cómo es que se han desarrollado los parlamentos en las sociedades más desarrolladas del mundo. Ah, no, pero esta que es la más atrasada de América Latina es la que es parlamentaria. Y me preocupa algo, y lo voy a decir Dígalo. responsablemente. Y es la mezquita que se están instalando en Haití. Oh, sí, señor. Ujú. Sobrepasan las 50. ¿Qué pasa? Los musulmanes son muy solidarios. Yo no estoy criticando la religión musulmana es una de las religiones verdaderas, conjuntamente con el judaísmo, el hinduismo y el catolicismo. Son religiones verdaderas. El tema es que existen en todas las religiones los fundamentalistas. Ustedes me están entendiendo de lo que Sí, yo estoy hablando, claro que ¿verdad? sí. Totalmente. No solamente te estoy entendiendo, sino que lo estoy visualizando. Señores, por favor, esto es muy serio. Esto es Bueno, muy serio. Y otra cosa, esto no solamente nos va a afectar a nosotros, esto ya está afectando a otros países del área. claro. Brasil se está quejando, Chile lo está sacando, Panamá se está quejando. Y bueno, y ya en los Estados Unidos hay casi 4 millones de haitianos, para que ustedes lo sepan. Solamente en la ciudad de Miami, Cuba tampoco los acepta. solamente en la ciudad de Miami hay 2 millones de haitianos, en la ciudad de Miami. Porque no se crea que ellos vienen aquí porque se quieren quedar en la República Dominicana. No, no. Es que lo utilizan como puente, para que ustedes lo sepan. Se queden aquí los que no tienen Sí, posibilidad claro. de salir del país. Entonces, ahí sí la comunidad internacional. Pero en los otros puntos nosotros tenemos que sentarnos. El gobierno va a tener que sentarse con el Congreso, con todo el mundo, y tratar de buscar salida. Nosotros no podemos tampoco seguir reaccionando a cada vez que en Haití hay una crisis. Bueno. Es así que estamos reaccionando. Nosotros estamos reaccionando cada vez que hay una crisis en Haití. Mientras tanto aquí nunca y la migración viene y viene y viene. Ah, pero cuando se presenta una situación de anarquía allá es cuando nosotros reaccionamos aquí. Yo no sé si ustedes me entienden lo que yo estoy planteando. No, perfectamente, Hay claro que hay sí. muchas situaciones internas. Durante este proceso. Depresiones en ese sentido, Sergio. Oye. Durante este proceso en el que ustedes han tenido que, imagino, escarbar profundamente, Tú no te puedes imaginar. yo tengo una ligera sospecha en relación a todo lo que han tenido que estudiar, analizar, y me imagino que han hecho estudio de campo. Así mismo es. ¿Se han encontrado en algún punto con estas mafias que tienen la capacidad de generar situaciones y escenarios planificados para generar opiniones en contra del gobierno por lo que están haciendo? Ustedes, a veces uno percibe, y esto ya es meramente especulación, pero es simplemente un análisis, vamos a decirlo así, de lo que uno ve diariamente en las noticias. Estos grupos, ¿han encontrado ustedes resistencia en estos grupos que han visualizado el deseo que tienen de que todo se mantenga de esa misma forma? Bueno, uno a veces, yo no te puedo decir que uno haya podido recabar pruebas, pero uno percibe situaciones que se dan. O sea, como percepción te puedo decir que evidentemente de que sí, que hay gente que quisiera mantener ese statu quo. Otra cosa, ¿cómo es posible que un Estado organizado, por ejemplo, el tema de las parturientas, yo te puedo entender el tema de las parturientas por una razón humanitaria, hasta ahí estamos bien. El problema es, o son los peajes que se pagan. Eso es un negocio. Entonces, ese es el tema. O sea, como una situación humanitaria, yo lo entiendo. Mira,
Estamos frente a un Estado que no tiene los medios para que las mujeres den a luz en Haití. Y nosotros estamos a la disposición de que ellas vengan y vuelvan y se vayan. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? El problema es que en la mayoría de los casos esas mujeres tienen que pagar un pasaje para entrar aquí y dar luz. 15,000 pesos. Entonces, mínimo. ese es el tema. Entonces, ahí vienen las complicidades. Y ahí viene entonces cómo nosotros como nación, muchas veces, cuando se presentan debates, no tenemos la autoridad para defendernos. Entonces yo te pregunto, ¿no nos tenemos que sentar? Es que hay que sentarse. Una de mis publicaciones cuando yo era embajador en la Cancillería fue sobre derechos humanitarios. La primera fue sobre derechos humanos y después sobre derechos humanitarios. Te lo estoy hablando sinceramente. Y la tercera publicación fue la base legal de la Cancillería, de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. Esa ahora fui yo. Digo, te estoy hablando en ese tono y no me perciba como petulante. Es como para que el que nos esté escuchando entienda que uno conoce más o menos el bendito tema. Servio Tulio, ¿tú consideras inminente una intervención militar en Haití por parte de fuerzas internacionales? Hoy visitó Haití Está allá. Sí, por Sí, eso sí. Es que, Brian A. Nichols, sí, el problema es que... subsecretario para Asuntos del Hemisferio Claro. Occidental. Bueno, porque hay una preocupación. Evidentemente de que inclusive ya eso ya es ya las Naciones Unidas anda por esos predios. El problema es que nosotros tenemos que aprender de los errores. O sea, ¿cuál fue el error que se cometió cuando las fuerzas azules intervinieron allá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué eso no fracasó? Vamos a ver qué fue lo que pasó para no replicar eso otra vez. Sí. Es correcta la posición. Lo bueno de esto es que lo que se está proponiendo en una ocasión se hizo. ¿Por qué fue que no resultó? Vamos a ver. Mira, es correcta la posición del gobierno dominicano Totalmente. de no permitir un solo soldado en esa fuerza internacional. No, además eso no crearía un conflicto en nosotros. Y enorme. Además, nosotros compartimos la isla, nosotros, en fin, ahí se pueden dar situaciones, ¿tú entiendes?, de conflicto, en donde imagínate tú que un dominicano, entonces, frente a un conflicto en territorio haitiano, tenga que reaccionar. ¿Tú te imaginas eso? Por eso yo he mantenido una preocupación permanente con el tema de la frontera, salvaguardada por las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, pero que en un eventual éxodo de ciudadanos haitianos, por las razones que sea, por motivos de salvar su vida incluso, vinieran en masa a cruzar la frontera, ¿cuál sería la reacción de nuestras Fuerzas Armadas? Yo te voy a poner un caso, y no es que uno yo no creo que eso vaya a pasar. Pero si aquí pasa lo que pasó en Centroamérica, Sí. Bueno. que cogieron para México, Ujú. a esa gente nadie la pudo parar. Entonces yo te pregunto, ¿no nos tenemos que sentar? Yo no más pienso en la desgracia que puede pasar ahí. Pero si te eso estoy ocurre. diciendo, Rudy, o sea, es que esto ya ha llegado a un nivel que ya yo creo, yo a veces me dicen, no, porque tú eres un mediador, a ti te gusta, bueno, pero es que cuando se presentan problemas de esta envergadura, no es otra la solución. Sí, sí, sí. No hay mecanismo. Ahora, que ¿con quién vamos a hablar? Porque esa es otra. ¿Cuáles Es que son primero los actores? Mira, es que primero tenemos que ponernos de acuerdo nosotros. Porque hay una realidad aquí. Aquí todo el mundo tiene un discurso diferente. No, y aquí hay sectores que le están queriendo sacar provecho político partidario a la crisis haitiana. Cuando También. el problema es nacional, Exacto, no es del gobierno. exacto. Mira, a mí se me parece el problema haitiano al problema de la seguridad. El problema de la seguridad no la resuelve un gobierno. No. La solución es colectiva. Eso pasa con ese tema. De que no es el gobierno nada más que puede resolver eso.
Es que eso tiene una serie de elementos en donde confluyen tantos sectores que evidentemente... Y mira, el presidente Luis Abinader tiene el liderazgo, honestamente no te lo digo, tiene el liderazgo como para poder reunir a la clase política y crear conciencia de qué es lo que le conviene a este país, pero no porque eventualmente eso lo pueda beneficiar a él, sino para que eventualmente eso lo beneficie a todos, que son cosas diferentes. Y beneficia al país Un bien en colectivo. su hombre, conjunto. es que yo estoy consciente de que si el sector político se une en torno a este tema, independientemente de que el año que viene vamos a entrar a un año electoral, eso lo va a beneficiar a todos ellos, a todos. Claro. Es una forma de que ellos reflejen de que el sistema político maduró. No, y que realmente se preocupan por el bienestar del país. Mira, yo siempre he dicho, Georgie, que el principal río de este país, ¿tú sabes cuál es? El masacre. Sí, señor. Ese es el río que nosotros más tenemos que cuidar. Ese es el río más importante de la República Dominicana. Me pregunto yo, ¿Por qué? ¿tú te imaginas que ese río se seque? Pero se cruza a pie. No, que se seque. El agua. Ah, bueno. No, Hemos ahí, pen- ahí sí es hemos verdad pen- que se hemos acabó pensado- todo. Hemos pensado eso. Ahí sí es verdad que se acabó todo. Ah, pero ¿qué es eso? Entonces son muchas cosas, Georgie, son muchas cosas. Y esto hay que verlo sin pasión, ¿eh? Porque aquí, si le metemos pasión en esto, vamos a perder el juicio. Así es. Y hay que poner ante todo el sentimiento nacionalista, patriótico, dominicano, los intereses del país, y de la única manera que garantizamos la paz, el progreso, el desarrollo de este lado oriental de la isla es cuando se logre definitivamente la paz y ese pueblo haitiano se encamine por senderos de trabajo y de bienestar social. Me dice mi esposa que estaba esta mañana en un salón en donde dos jóvenes de nacionalidad haitiana estaban comentando unas declaraciones que el listín recogió. Sí, está muy bien. Porque otra de las cosas que ha pasado es que la clase alta de ese país y una gran parte de la clase media viven aquí, Sí, No sé. viven aquí. Y en tienen este inversiones país que aquí. viven. Entonces me decía mi esposa que me estaban criticando. Ah, pero qué bueno, ¿y por qué ellos no se van para Haití a desarrollar sus empresas? sí. Bueno, Esto no es fácil. Sin ¿no? embargo, empresarios dominicanos que desarrollaron una empresa de zona franca que le da trabajo a no cuantos miles de ciudadanos 14.000, haitianos y dominicanos 14.000. que le hicieron hace apenas una semana. Así es. Le destruyeron parte de lo que era la nave. Sí, digamos sí. así. La nave. Así es. Bueno, Servio Tulio, gracias como siempre. Un gran Bueno, abrazo. jóvenes, sigamos reflexionando. Te mandé un email, chequéatelo. Un Lo voy a ver. WhatsApp. Está bien, lo voy a ver. Ok. Bien, un abrazo. Gracias. Vamos a la pausa, son las 6:27 de la tarde. Al regreso, que hable el pueblo.